Esto es Literatura e Historia, un ciclo de charlas para pensar los cruces entre la ficción literaria y los acontecimientos de nuestro pasado nacional. Son 4 encuentros en los que vamos a compartir la lectura de 4 obras escritas por 4 autores que escriben sobre 4 temas históricos relevantes para el presente. En este primer encuentro vamos a hablar de La Revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera, una novela publicada en 1987 que narra el drama de Juan José Castelli, acusado por sus acciones en el Alto Perú. Queremos plantear interrogantes, trabajar con nudos temáticos. Buenos Aires en el contexto de Latinoamérica, esa ciudad que el Castelli de Rivera describe como la más atolondrada, pretenciosa e inmunda aldea de las colonias. Castelli, el jacobino, sus certezas de joven revolucionario, evocadas en los cuadernos del Castelli prisionero, que en silencio se enfrenta a un juicio ante el gobierno del primer triunvirato. El lenguaje, las estrategias de representación del drama político en el discurso literario. Andrés Rivera vivió entre 1918 y 2016 y es el primero de los autores que vamos a comentar en este ciclo, uno de los imprescindibles, por su maestría en el uso del lenguaje, su gran capacidad para la condensación, la síntesis y el manejo de la tensión dramática a partir de recursos literarios. Hola, les damos la bienvenida a este ciclo para trabajar los cruces entre literatura e historia. Hoy tenemos una invitada especial, que es Gabriela García Cedro, doctora en Letras, y con ella vamos a estar trabajando el texto de Andrés Rivera, La Revolución es un sueño eterno, que lo muestro en cámara, pero seguro después va a haber alguna imagen. La idea es que con Gaby presentemos este texto de manera tal que ustedes se pregunten con nosotras algunas cuestiones referidas a los vínculos entre la literatura y la historia, cómo es esto de abordar los hechos históricos desde la ficción literaria, que implica qué aporte tiene la literatura para hacer a la historia, por qué recurrentemente los autores literarios buscan en las fuentes históricas, en los hechos históricos, para insertarlos, elaborarlos y construirlos a través del relato literario. Una de las cuestiones que nos queremos preguntar también es ¿de qué se trata una novela histórica? Bueno, Gaby, no sé si querés agregar algo sobre el género o sobre el autor. Bueno, hola, entonces, gracias antes que nada por la invitación a este ciclo y a estos encuentros para hablar de cosas que nos interesan y que esperamos que les interesen a los demás. Hay varias cosas que habíamos estado hablando cuando pensábamos en esta relación entre literatura e historia, y creo que un poco también tiene que ver con esta idea que creo que vos también compartís, Magda, de pensar la literatura dentro de la historia. No podemos imaginar una literatura deshistorizada, pero bueno, en este caso en particular, ver qué vínculos hay entre la historia y la literatura. Y para eso tenemos que
entender un poquito qué se dice o qué significa hablar de novela histórica y tal vez de nueva narrativa latinoamericana o nueva novela histórica. Son dos cosas distintas y de las que un poco necesariamente vamos a tener que hablar acá. Vos me preguntabas, bueno, ¿qué es el género? Por novela histórica, ya siglo XIX y antes, es generar una novela que narra acontecimientos ambientados en circunstancias, qué sé yo, reales y concretas del pasado, que ficcionalizan algunos hechos, pero que tratan de dar cuenta de los hechos históricos que se conocen, trabaja con personajes históricos, y por lo general estas novelas históricas necesitan, para ser consideradas como tal, que haya bastante tiempo entre el momento de producción de la novela y los hechos que narran. Eso sería como una novela histórica clásica. No sé si querés acotar algo más o más. Y la nueva narrativa histórica propone otro acercamiento a esos hechos históricos, porque es una lectura, alguien dijo alguna vez que está como al margen del revisionismo, ¿no? Ver, bueno, qué le puedo preguntar a la historia, qué cosas de la historia no se contaron y la literatura puede proponer. No puede, también está esto de que no hay que confundir este tipo de textos con un manual de historia en el que voy a encontrar fuentes. No, pueden trabajar con fuentes, pero no necesariamente la literatura, en este caso, es una fuente. Hacia fines del siglo XX hubo dos grandes momentos donde esta narrativa así como explotó, que tienen que ver con dos momentos de coincidencia a nivel latinoamericano, después del boom de la literatura latinoamericana en los años 60. Uno tiene que ver con los años 80, con la democracia en varios países de América Latina, y otro gran momento fue el quinto centenario de la llegada de España a América Latina, como otro de los grandes traumas del continente, que fue una revisión de lo que implicó todo eso en los 90, y a eso le sumamos también, gran coincidencia continental, la implementación de todas las políticas neoliberales en el continente. Pero bueno, hablo un montón. Si querés sigo hablando de las características de la nueva narrativa. No, está perfecto. La idea es ir tratando de ir construyendo nuestra propia lectura, esta propuesta de lectura, a partir de estos tópicos que salen, ¿no? Vos hablabas de fuentes y del tratamiento de estas fuentes. Lo que tenemos en el texto de Rivera es el trabajo con los documentos, con el lenguaje y también con palabras que se van resignificando a lo largo del relato. Una de esas palabras, bueno, claramente es revolución, que aparece en el título, y hay un trabajo a partir de distintos momentos históricos de la historia argentina en la que esa palabra fue empleada. De hecho, el texto, para los que no lo leyeron, se trata de un momento concreto en la historia, en la historia de las, digamos, del territorio sur del continente, porque es justamente el momento posterior a la Revolución de Mayo en Buenos Aires, atravesado por un montón de conflictos, esta nueva identidad que intenta forjarse en relación con ser colonias de España, las relaciones con las invasiones inglesas, los conflictos que se producen con los actores sociales de ese momento histórico, y aparecen personajes, las voces de los personajes históricos. El personaje protagonista es Castelli, y cuando, o sea, ahí claramente hay una referencia vinculada a cómo utilizamos la palabra revolución, pero al comenzar el libro, Castelli, sin decir revolución, incluye un texto de Juan Domingo Perón
que alude al momento en que es derrocado y debe partir al exilio. Ahí la palabra revolución tiene claramente otras connotaciones y se inserta en el texto, y creo que es un procedimiento que aparece a lo largo de toda la novela, de generar cierta sospecha, ¿no? Sobre, o es eso lo que a mí me genera, cada vez que aparece un símbolo, puede estar leído de manera antitética, o puede generar una especie de sospecha, perplejidad, o qué es revolución. Sí. Bueno, de hecho, lo que se propone en estos textos no es solamente como distorsionar la historia, pero sí poner en cuestionamiento la versión oficial, es decir, no hay una única verdad, hay ficcionalización de personajes históricos y hay otras cosas que pueden haber ocurrido porque hay un trabajo con las fuentes, pero puede ser que sea absolutamente ficción, entonces puede haber parodia, puede haber esa apropiación, como decías vos, bueno, aparece esto y a mí me genera sospechas, y sí, porque está el uso, porque es la historia o ese momento histórico leído desde el presente en el que se escribe. Entonces, en un Sí, momento... claro, un presente 1987, que estamos también atravesados por un momento de ruptura de los grandes relatos, ¿no? De cae el muro de Berlín, Sí, poquito después, eh, pero ya se un poco venía. después, claro, pero quiero decir que aparece esta especie de guerra fría que ya se está descongelando, digamos. Se percibe eso en el texto, como que desde la filosofía relativismo, ¿no? Sí, también podríamos pensar en un gran desencanto. No sé si es desencanto la palabra, pero Castelli es un personaje derrotado, escribe desde la derrota. Acá Rivera nos presenta a un Castelli que está cuestionándose todo eso que pasó. Pensemos que Castelli era un jacobino, y que no tuvieron mucha suerte en la revolución, no le hicieron mucho caso. A Moreno lo asesinaron cuando estaba en el barquito y todos los demás tampoco tuvieron, su voz no fue la más escuchada, digamos. Entonces, bueno, de hecho a Castelli lo someten a juicio y eso también aparece narrado en esta novela y en la voz de Castelli. Y la voz de Castelli es fundamental porque cuando se le pregunta a Rivera cómo se le ocurrió escribir La revolución es un sueño eterno, él dice, Freud mediante, que en algún lado leyó que el orador de la revolución, Castelli, en ese discurso que hizo en Cabildo, muere de cáncer de lengua. Entonces, Claro. como una paradoja, como una ironía, pero bueno, también fue el germen de esto, y de hecho Castelli, que es quien escribe en esos cuadernos, porque lo que se lee en la novela son esos dos cuadernos de tapas rojas que escribe Castelli y un apéndice. Pero Castelli elige no hablar antes de que le corten la lengua por su enfermedad. Entonces, bueno, esta voz de la historia que no solo no tiene poder, que está enfermo y además elige no hablar. Y en un momento le dice al médico, ¿hablar para qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, además de esta idea, este desencanto de esos ideales de su juventud, cómo se va transformando el personaje a lo largo de la novela. Y en una de las partes de atrás también la irreverencia, ¿no? El deseo de ir en contra también de lo que se espera de él o él mismo esperaba de su versión más, más idealista, cuando hay una parte que a mí me gusta como procedimiento también, esta irreverencia acerca de estos propios papeles que escribe, papeles para limpiarse el culo, por ejemplo. Uh-huh.
esa es la etiqueta con la que rotula una serie de documentos, como también una marca literaria de la tradición desde Buenos Aires, ¿no? Un poco a diferencia o a contramano de la literatura que se construye en el resto de Latinoamérica. Esta literatura, este porteñismo que es un poco heredero de una irreverencia al voceo y con estos deseos de ser más agresivos y cortar más afiladamente los vínculos con España y también acercarse un poco más a la literatura inglesa, ¿no? A ver si vos coincidís conmigo, en que no se lee un poco acá la irreverencia de la tradición literaria inglesa, y si esto que trae acá Castelli en su Desencanto también no es un poco un triunfo de ciertas formas de la cultura y que vienen a cortar con toda una tradición Sí, mucho más vinculada con España, desde la religión, desde el cuidado del lenguaje. Bueno, eso parece, varias cosas que dijiste me hicieron pensar. Por un lado, esto que vos decís, bueno, papeles para limpiarse el culo y cómo toma estos escritos que va haciendo. Eh, pero por otro lado, cuando tiene la visita de su primo Belgrano, Castelli, Belgrano le dice que había mandado a quemar todos sus papeles y que no me acuerdo la cita exacta porque no la anoté, pero que quemar los papeles era prácticamente como quemar la historia de uno, ¿no? Y Castelli deja esos cuadernos y después hay un editor que se hace cargo de eso. Entonces, son papeles irreverentes, pero son papeles que necesitan ser guardados también. Y por otro lado, de lo que habías dicho, esta idea de qué pasa con España y qué pasa con los ingleses, aparece muy bien su relación con Álzaga, que es muy irreverente esa parte de la novela, y que cuando también todas las referencias, que esto es otro de las características, podríamos decir, de esta nueva narrativa, toda la intertextualidad que hay, y ahí aparece toda una tradición de la literatura española, Castelli que dice El Quijote y Álzaga que lo manda a leer el Miocid, El ¿no? Miocid, sí. Como dos tradiciones, ahí bueno, es un pueblo que necesitan a alguien a quien seguir, y después está toda la cuestión, además del listado, no es listado la palabra, del inventario, que El inventario, sí. que aparece en todos los libros y toda esa tradición literaria, la relación con los ingleses en esa escena en que va a ver a Beresford y que Agrelo hace de traductor, ¿no? Que es un traductor muy poco fiable, porque traduce lo que quiere. Claro, como todos los traductores. Como todos los traductores. Magdalena es traductora, por eso aclaro en paréntesis que hacen lo que quieren, y cómo puede torcer el curso de la historia ese juego que hace traduciendo lo que tiene ganas más que lo que los demás dicen. Pero me parece que hay una presentación de lo que se cree de los españoles, de lo que se cree de los ingleses, y también de las mismas limitaciones de los revolucionarios, porque Castelli en un momento hay un personaje ficcional, porque su hija y su mujer sí son
personajes tomados de figuras reales, pero hay una dama de gran nombre, Orellano Stark, Sí, sí, sí. y su criada, su esclava, Belén, y Castelli quiere liberar a Belén, y la mujer estaba, esa escena es genial cuando ella cuenta, porque la azotó y la vendió por poco dinero a esa bruja mulata que tenía. Y cuando Castelli le dice que él la quiere liberar, que no se lo dice, se lo muestran los papelitos, porque recordemos que no hablaba, Claro. ella le dice, bueno, pero a ver, ¿usted le daría la libertad? ¿Usted se casaría con ella? ¿Usted estaría haciéndose cargo de todo esto que dice que los indios y los negros y los blancos y todos somos hermanos y somos iguales? Y ahí es clara la contradicción de Castelli, y eso me parece que es un gran acierto en la construcción del personaje y en lo que plantea justamente en estas preguntas que se le hace a este proceso revolucionario. Sí, 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 es genial. A mí también me gusta justamente eso, como una especie de existencialismo de Castelli, ¿no? Que también es como hay ciertas construcciones que tienen que ver con una sumatoria de capas históricas que se van produciendo, y en 1987 podemos pensar la historia de esa manera. Y es la literatura que lo permite, y eso es maravilloso, porque es un trabajo así, un poco de capas que se van, capas históricas, geológicas en la construcción de los relatos, que también tiene que ver con nuestra propia memoria como comunidad, como pueblo, como eh, eh, nuestra memoria colectiva, ¿no? Y ahí es donde yo siento que la literatura tiene mucho para mostrar, y que se la tiene que pensar desde este lugar, ¿no? Bueno, Rivera decía, Castelli no tenía manera de preguntarse, eh, qué sé yo, o de saber que, no sé, 12, 15 años después iba a aparecer un Rosas en Buenos Aires, y que iba a ser lo que Rosas fue. Pero Rivera, quien está escribiendo, le puede hacer que Castelli se pregunte cosas que tienen que ver con ese devenir de la historia, que desde 1987 ya se conoce, que Castelli real no tenía por qué saber, pero que los lectores de esa novela también podemos pensar, porque es esto que vos decís, bueno, uno lee con todo lo que tiene detrás, y con los debates propios de su momento histórico. Entonces ahí hay un montón de preguntas que está bueno que la novela abra. La literatura no plantea versiones cerradas, y eso es lo que la hace tan productiva y tan fascinante a la vez, porque si yo voy a buscar, qué sé yo, que me cuenten y me cierren y me expliquen, y salgo como entré. En cambio, si me abre a cuestionamientos, si me abre a pensar un montón de cosas y a pensar ese momento para pensar mi presente también, y bueno, ahí hay algo muy potente. Lo que venís diciendo de esta necesidad también de construirnos a nosotros mismos como sujetos lectores que son conscientes de todas estas construcciones, estas mediaciones en los relatos, y vos que sos docente en las universidades, en las primeras materias, cuando estamos ingresando en el ámbito académico, me interesa preguntarte si es que todos llegamos con esta percepción de que los relatos son construcciones no transparentes, ¿no? Como que están atravesadas de un montón de mediaciones ideológicas, históricas, un montón de tradiciones también, y de manipulaciones de aquello que
que está fuera del texto, ¿no? Manipulaciones o mediaciones, para usar una palabra más neutral. A ver, ahí. A ver, yo en Quilmes trabajo con los que recién llegan a la universidad y, por ejemplo, en la UBA trabajo con lectores ya más entrenados y en la UNA trabajo con gente que se dedica a danza. Entonces, esto que vos me preguntás lo pienso en los distintos ámbitos. Buenísimo. Claro, bueno, por ejemplo, los estudiantes de letras en la UBA que llegan a las últimas materias ya tienen una malformación profesional y ya leen como aprendieron a leer en la universidad. Entonces ahí es otro tema que no nos interesa ahora, pero que son mucho más conscientes de la opacidad del texto, de lo que hay que buscar en un texto. Los estudiantes que tengo dos y las estudiantes que tengo en la Universidad Nacional de las Artes, en Movimiento, tienen como un acercamiento a la literatura que también necesita de la discusión. Y para mí lo más lindo es cuando se acercan chicos del ingreso a la Universidad Nacional de Quilmes, que te dicen, no, literatura, no, yo no entiendo, hay cosas que no entiendo, y poder abrir primero a la lectura de textos que no sean los del secundario, y después a perder la inocencia en la lectura, a buscar un poquito más allá. ¿Qué es buscar un poquito más allá? No sé, en los medios gráficos de la prensa o en los blogs y demás, bueno, saber que ningún texto es inocente, y buscar también eso en la literatura. Cuando se empiezan a dar cuenta que el procedimiento dice también no solamente lo que se cuenta en el argumento, sino que el procedimiento también está hablando, y que los textos dialogan con otros textos, y que las lecturas dialogan entre sí. Entonces no sé si ahí apuntaba tu pregunta, pero... Sí, claramente. Es un aprendizaje y está buenísimo ser parte de eso en la vida de alguien, porque ahí es como que te hace un clic. Hay muchos docentes en el secundario que también lo hacen, y que está bueno, porque digamos, es como la magia de la lectura, si nos queremos poner así, pero es lo que la literatura aporta. No se trata de enterarnos de historias, es ver cómo esa historia fue contada. Y cómo esa historia fue contada tiene que ver con todas estas capas que hacen al momento de producción y a cómo fue recibida. Eso me parece que es importante. Rivera insiste en muchas de sus entrevistas diciendo que un libro no cambia a la gente, ¿no? Dice que lo debes haber leído en más de una entrevista, que él dice, bueno, que ningún libro cambia a nadie, pero bueno, sin embargo, él se pone a escribir, y alguien le preguntó si, está bien, el libro no cambia, pero puede cambiar la vida de un hombre. Y él dice, y bueno, puede ser, y que cuenta la anécdota de que una vez se encontró con un adolescente que le dijo que después de leer La revolución es un sueño eterno, le cambió la vida. Y Rivera dice, yo le iba a decir que no era cierto, y dice, pero después, ¿quién soy yo para sacarle la ilusión? Entonces dice que le palmeó el hombro y dijo, a lo mejor el muchacho tenía razón. Uno no sabe qué es lo que pasa con la lectura de los textos, pero esa lectura se enriquece mucho más cuando lo podemos poner en juego todas estas cosas que planteabas antes. Claro. Sí, de hecho, Rivera dice que lo que escribe no es novela histórica, que... Se enoja. Se enoja, claro, se enoja. Que cualquier autor tiene el derecho a situar su historia en cualquier momento, y yo creo que ahí es un poco más que enojarse en función del género novela histórica. Creo que tal vez con lo que se enojaba es con las expectativas que genera en ciertos lectores,
que exista una novela histórica, o en cierto mercado, cómo circulan algunas novelas históricas. Eso también es interesante y lo hemos hablado, porque además el género novela histórica es un género bastante, dentro de lo que sería la jerarquía del canon literario, no es de los géneros más prestigiosos. No, bueno, en esa anécdota que yo contaba antes, de que él dice que el origen de la revolución es un sueño eterno, fue esta idea del orador de la revolución que tiene cáncer de lengua. Dice, bueno, entonces me fui a buscar quién era la figura de Castelli, me leí 22 manuales de historia y no aparecía nada de Castelli. Fue uno de los grandes silenciados, para volver de nuevo a esta idea de la voz y del orador. Dice, entonces no investigué más y me puse a escribir. También como esa ratificación de no fui a buscar fuentes. Y sin embargo, cuando uno lee la novela se da cuenta de que hay un trabajo con documentos, de que hay un conocimiento de la historia, pero yo creo que el enojo también, además del desprestigio que tiene el género, porque bueno, no... él lo que dice es, yo no hago novela histórica, yo hago literatura. Claro. Y eso está bueno, y eso es un debate que se puede dar y pensar un montón de otros géneros. Yo siempre digo, bueno, esta cosa, no sé, la literatura infantil, bueno, es literatura, como el rótulo, ¿no? ¿A dónde va aquí? Al lector que está dirigido, en este caso, la novela histórica, que es el género. Por eso arrancamos hablando de esta, bueno, la novela histórica entendida así, y esta nueva narrativa que si bien Rivera cumple con un montón de características de esta nueva narrativa, hay que entenderla como, nada, como eso, como literatura que toma elementos de la historia, pero también uno puede pensar un montón de textos que se basan en hechos históricos o que aluden a textos históricos y que no son considerados novelas históricas. Entonces me parece que quizás su enojo tenía que ver con eso, más el encasillamiento que la pregunta por el material que está usando. Pero es hacer ciencia ficción porque no tenemos a Rivera para preguntarle, pero bueno. Claro, seguro. Sí, sí, sí. Pero más que nada, no para especular sobre lo que pensaba o no Rivera, sino como esta idea generalizada o esta realidad, este fenómeno que se produce en el mercado o en la circulación de ciertos textos, que es algo muy, muy evidente, y cómo esa presentación por el mercado penetra el texto de algún modo y genera una expectativa en el que lo va a leer. Claro, sí. Sí, por eso también funciona la etiqueta, claramente. Sí, ahí hay algo. Eh, También está, que yo algo creo que mencioné al comienzo, cuando a la novela histórica o este tipo de novelas se les pide la fidelidad de... Antes de ¿Antes de qué? Ay, no, me quedó congelado y no te escuché la última parte. Y no sé qué dije ahora. Bueno, no importa. Decía no, que el problema pasa cuando se le pide a la novela histórica, se le pide la fidelidad de un texto sobre historia. Claro. Cuando se pierde la dimensión de esto que decía Rivera, es literatura. Sí. Bueno, ese es el gran tema. Me parece que ahí pasaba esta respuesta rápida, decía, no, eso es una estupidez, me están preguntando cualquier cosa. Pero bueno, de hecho, este ciclo se trata de eso, ¿no? De ir trayendo distintas propuestas de lectura para ver cómo fue vinculándose a lo largo de la tradición literaria argentina algunos autores, cómo fueron elaborando hechos que forman parte de sus históricos, algunos, digamos, de la historia pasada, y
vamos a buscar también otros que van a estar temporalmente más cercanos del autor. Y bueno, esto ya como para ir cerrando, a menos que quieras decir algo más, Gaby, creo que de Rivera teníamos esto. Pero no es necesario. La invitación, no, bueno, la invitación a leer el texto de Rivera, dejarnos comentarios, propuestas o preguntas. La intención es encontrarnos periódicamente a ver algunos textos que podemos trabajar de esta manera, y por supuesto que estamos muy agradecidas si nos dejan sus comentarios y también preguntas o qué les parece el texto una vez que lo lean. Así que bueno, nos vemos la próxima. Perdón, decía que incluso bueno, la revolución es un sueño eterno, pero pueden acercarse a otros textos de Rivera. No sé, pienso en el Farmer, que tiene un montón de coincidencias, quizás a nivel de procedimiento, pero por ejemplo, si bien Castelli fue una figura que él admiraba porque era como que era todo lo que estaba bien Castelli en cuanto a sus ideales, Rosas encarna lo opuesto, era todo lo negativo. De hecho, el apéndice de La Revolución es un sueño eterno termina con el otro Castelli muerto a manos del rosismo. Entonces, bueno, sí. como que hay cruces. No, para mí sería buenísimo poder leer lo que les pareció todo esto esta charla que tuvimos entre nosotras, pero esperando que sirva para más gente, y los textos en sí que les parecieron. Así que muchas gracias por la invitación y el espacio. Vamos a hacer un brindis ya a esta altura del encuentro. Ahí está. Buenísimo.